la noche, una hora menos en Canarias. Continuamos en directo, analizando la actualidad y vamos a hablar de esos 10 años, de esa década que cumple la Ley de Memoria Histórica. Lo vamos a hacer con Antonio Maestre, que nos acompaña en esta siguiente mesa de debate. Buenas noches. Javier Aroca, buenas noches. Jesús Maraña, bienvenido. También está con nosotros Javier Sardá, que damos ya las buenas noches. Y enfrente a quien tenemos a Francisco Maruenda, buenas noches. Pablo Montesinos, bienvenido. Y María Claver, buenas noches, bienvenida. Vamos con los datos, por lo tanto, de esa Ley de Memoria Histórica que cumple 10 años sin asignación económica. Veamos cuál es su presente, su pasado y cuál puede ser su futuro, Paula. Sí, vamos a recordar en el 10º aniversario de la Ley de Memoria Histórica un momento que ocurría en el Congreso de los Diputados hace precisamente 10 años. Impulsada por el gobierno de Zapatero, la Ley de Memoria Histórica recibía el visto bueno de la Cámara el 26 de diciembre del año 2007, pese a los 107 votos en contra del Partido Popular, que defendía que este texto solo servía para remover huesos. Tenemos que recuperar un espíritu de concordia y de unidad perdido en gran medida, el espíritu de concordia y la unidad nacido en la transición española. Que eso no se hace removiendo tumbas, ni removiendo huesos, ni tirándose la cabeza. Removiendo huesos. Y yo pensé, pero este señor no se dará cuenta que los huesos que no estamos removiendo, sino sacando, son huesos de personas. Tras su llegada a la Moncloa, el PP no la derogó, pero sí le ha ido retirando toda la financiación a través de los presupuestos generales. 6,2 millones en el año 2011 a 2,5 millones en 2012, lo que en la práctica la deja sin efectos. Nación presupuestaria en los 4 presupuestos que ha hecho este gobierno, bueno, los 5, ha sido 0, la media 0, porque fue 0. A Rajoy le falla la memoria hasta para recordar que fue esta norma la responsable de cambiar el nombre franquista a su antigua calle. Muchos años al lado de la Escuela Naval de Marín, en la calle Salvador Moreno de Pontevedra. Ahora no se sabe por qué le han quitado la calle al almirante Salvador Moreno, pero en fin. Y como la cosa va de memoria, hay que recordar que en España se calcula que todavía hay casi 2.000 fosas comunes sin abrir y 100.000 españoles que aún no han podido ser identificados ni enterrados con dignidad. Iñaki. Muchas gracias, Paula. Empezamos con Jesús Maraña. Bueno, a ver, la Ley de Memoria Histórica, que en principio además ni se iba a llamar así, ¿no? Era una ley para reconocer a las víctimas del franquismo, ¿no? Lo que significó y lo que supuso fue abrir un debate político y social imprescindible a mi juicio y que se había aplazado indefinidamente, ¿no? ¿Qué consiguió? Yo creo que consiguió romper tabúes, ¿no? Abrir las puertas a las políticas públicas sobre memoria, que es imprescindible en cualquier democracia si quiere serlo, si quiere ser una democracia sólida, ¿no? Provocó que las comunidades autónomas, bastantes de ellas, hicieran a su vez sus normas y sus leyes de memoria histórica, y eso significó también avances. Pero lo que vemos 10 años después son las lagunas de esa ley, es decir, una ley sin memoria económica perdía muchos de los efectos que buscaba, es decir, se depositaba en la sociedad civil, en las asociaciones de la memoria, etcétera, la responsabilidad, en lugar de tenerla el Estado, que es quien debería asumirla, la responsabilidad pues de dignificar, porque esto es una cuestión de dignidad, no es una cuestión de derechas, ni de izquierdas, ni de venganzas, ni de reabrir heridas, de todo eso que a mi juicio la derecha en este país no ha terminado de entender, no ha terminado de asumir o no ha querido asumirlo, ¿no? Es una cuestión de dignidad. Y eso creo que la Ley de Memoria Histórica fue un avance importante que ahora se puede completar, ¿no? Paco Maruenda. Es muy interesante que la Ley de la Memoria Histórica no la promovió el Partido Socialista cuando llegó al gobierno en el 82, no lo hizo. Ni la promovió Santiago Carrillo, ni la promovió la Pasionaria, ni nadie que vivió la guerra, ni nadie que sufrió de verdad del franquismo. ¿La promovieron quién? Hijos de franquistas, gente que no había tenido que luchar contra el franquismo, que llegó a la democracia, que habían hecho aquellos que sí que habían sufrido y los que habían hecho la gran reconciliación nacional de la transición, donde confluyeron todos, ¿no? Pero claro, llegaron aquellos que no habían vivido aquello y decidieron cómo podemos electoralmente tener rédito, ¿no? Hay que decirlo así de claro. Yo estoy a favor que cualquier persona que tenga un familiar que murió en la guerra, es decir, que se puedan recuperar sus restos y pueda ser enterrado con dignidad, por supuesto. ¿Cómo no vas a Pero estar si de no hay acuerdo? presupuesto no se puede hacer. Déjame acabar. Y entonces yo no sé ¿Sabes? si también sabéis que en el año 2007 empezó una crisis económica gravísima y esa crisis ha sido durísima. Este país estuvo al borde del
rescate. Yo he estado y estaré siempre en contra de la memoria histórica, de la ley de memoria histórica, ¿no? Que es diferente. Porque la memoria es memoria, no es historia. Eso hay que tenerlo claro. La memoria no es memoria, ¿eh? No es historia, perdón. Es simplemente memoria. Y aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que he dicho antes, y voy a insistir, hay que mirar de muchos de estos, ¿no? Yo cuando leo a historiadores, hijos de franquistas, ¿no? Entonces digo, oye, es que me viene a mí a dar lecciones, yo que no soy hijo de franquista, ¿no? Que no he tenido ni un solo franquista en mi casa. Y aquí vemos a mucha gente en las televisiones que se pone estupenda, ¿no? O en el PSOE, o en el Partido Comunista, o gente que viene a estas tertulias, no a la tertulia que entrevistas a veces, que viene de Izquierda Unida, que papá era franquista y era rico. Mi padre ni era ni franquista ni rico. Javier. Mi padre no era franquista ni rico, y a mi abuelo lo mataron los franquistas. Ya que nos ponemos a curiosidades de miscelánea está muy bien, vital. No, lo digo porque es como si no se pudiese hablar de los nazis, un alemán, si sus padres hubiesen estado sirviendo a los nazis. No sé por qué el hecho de aquí tener la izquierda mataba también, ascendencia en un régimen dictatorial impide después poder hablar sobre la cuestión, que es tu tesis. Yo lo que no entiendo es cómo dices que eres favorable a que si un familiar desea encontrar los restos mortales de un pariente suyo, que pueda hacerlo. Pero para hacer esto no va a ir una señora a buscar los huesos de su marido o de su abuelo o de su padre. Bueno, es lo que están haciendo, desgraciadamente, las asociaciones, porque no tienen otra vía para hacerlo. Pero si se es favorable a esto que parece tan razonable, una mínima dotación económica parecería también comprensible. Es lo único que digo. Pablo. Pero hay más de la memoria histórica. Mínima. Yo lo consideraría una cuestión de Estado. Yo soy un gran defensor de la transición española, absolutamente. Pero yo creo que esta cuestión no es ni de derechas ni de izquierdas. Es absolutamente intolerable que en la España de hoy haya familias que estén buscando los restos de sus seres queridos sin ningún tipo de ayuda de las instituciones públicas. Es intolerable, no tiene ningún tipo de explicación. Es que esto no es de izquierdas y de derechas. Si España, si sus representantes políticos quieren encarar el futuro de una forma ejemplar, lo que no pueden es mirar para otro lado cuando hay un colectivo, el drama de un colectivo, y nadie le hace absolutamente caso. Es que no podemos dejar apartadas a las víctimas del franquismo. Me parece absolutamente intolerable, y yo sí lo considero una cuestión de Estado. Si no queremos hacer uso partidista, si no queremos que los partidos políticos se tiren los trastos a la cabeza, que se sienten a hablar sin hacer ningún tipo de arista electoral. Pero yo creo que es el momento de que esas familias de las que se ha hablado aquí, que son muchísimas, que están buscando a los restos de sus familiares sin un euro público, tengan el reconocimiento y el calor no solo de la ciudadanía, sino también de sus instituciones. ¿Sabes que hubo una guerra civil aquí, no? Por supuesto, una guerra civil, pero ¿sabes qué pasa? Que las víctimas de un bando pudieron enterrar no todas, muchas se han quedado también en las cunetas. Pues entonces, montones, 40.000 sacerdotes y católicos torturados brutalmente, 40.000. Ya está, hombre. Ahí no me vas a encontrar. No, hombre, es que no sé dónde te voy a encontrar. Entonces que no. Es que según Sardá solo mataban en un lado. Mataban en los que no se desentierre a nadie, porque los que están muertos en las cunetas, según esta tesis, a ver, hay mucho ruido. Espera un poco, Pablo. Merecían ser asesinados. Venga, Pablo. Yo no creo que haya víctimas ni de primera ni de segunda. Para todas las víctimas pido absolutamente lo mismo. Si hay unos familiares que están buscando los restos de sus seres queridos, lo que espero es el respaldo de la ciudadanía y el respaldo también de las instituciones públicas, porque esto no es ni de izquierdas ni de derechas. Adelante. No hay víctimas de primera ni de segunda. No debería de haberlas. Bueno, es que te gusta la ley de memoria histórica, está bien. El caso de España en el contexto de las democracias occidentales es un caso absolutamente insólito, ¿no? Aquí se aprueba una ley de la memoria histórica porque había más memoria franquista que memoria de la democracia. Es decir, aquí el franquismo estaba impune cuando represaba un movimiento totalitario que había acabado con un régimen democrático. Y las instituciones de ese franquismo se perpetúan.
Bien, en la ley de memoria histórica, por ejemplo, dice que la ley asume el informe de la Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa de 2006 donde se condena el franquismo. Aquí en este país todavía hay instituciones y partidos políticos que no han condenado el franquismo. Ayer mismo el presidente del gobierno en 2 ocasiones, en la rueda de prensa que concedió a los medios de comunicación, se refirió a la dictadura franquista como el periodo no democrático. O sea, ni siquiera que yo no... Ya, claro, Javier, pero con todos los respetos, el Partido Popular, porque lo está sugiriendo, y yo soy muy claro en mi diagnóstico en este sentido, pero el Partido Popular condena al franquismo. Sí, voy a terminar. Calma, es el turno de Aroca. Yo quiero terminar y después, si queréis, me rebatís o lo que sea. O sea, pero creo que había que dejarlo claro. Bueno, si tú lo vas a dejar clarísimo, yo estoy absolutamente convencido que cuando te toque hablar, lo vas a dejar, Javier, con mucha claridad. No quiero perder el hilo. Esta ley, por tanto, con estos mimbres, es muy difícil que se pueda cumplir. ¿Por qué? Porque hay gente que ni siquiera cree que aquello fue una dictadura. Por tanto, tenemos una herencia simbólica que es prácticamente indestructible. Voy a leer un párrafo solamente, te prometo que será un párrafo solamente. Esto es de 26 de noviembre del año 75. Dice, deseando dar muestra de mi real aprecio a doña Carmen Franco Polo, marquesa de Villaverde, y en atención a las circunstancias y merecimientos que en ella concurren, le concedo el ducado de Franco, con grandeza de España y hereditario. Esta señora ha muerto hace poco. Bueno, pues era duquesa de Franco con grandeza de España, o sea, está entre los nobles, los más grandes de España. ¿Y sus méritos cuáles son? El mérito de esta señora concretamente era que era hijo del dictador. Pero no contento el rey Juan Carlos, recién nombrado, hacía 6 días que había muerto el dictador sanguinario Francisco Franco, le concedió a su esposa el señorío de Meirás, también a Carmen Polo, con grandeza de España y también hereditario. Es decir, si las propias estructuras del Estado, en este caso la jefatura del Estado, no tiene la consideración democrática y el aprecio no a estas personas, sino el aprecio a los demócratas de este país, a los que fueron víctimas de la represión, y encima le concede grandeza de España y títulos honorarios y nobiliarios a los herederos de Franco, esto va muy mal. María. Con vosotros no se hubiera hecho la transición, hubiera sido eso, terrible. Supongo que Carrillo, como te ha dicho Paco, sí, igual, eran todos unos fachas, han sido todos unos fachas, ¿no? Hasta llegar hasta ahora. Que salvo los que no existáis, no se a mí me parece tremendo. Ha dicho Jesús una cosa que me parece que es la clave. Dice Jesús, es el reconocimiento de las víctimas del franquismo, ¿no, Jesús? Y de la guerra civil. Y así lo dice la ley. Y de la guerra civil. Pero en esa afirmación que tú has hecho es donde se encierra el problema de esta ley de memoria histórica, que ha sido una ley hemipléjica. Es decir, que ha hecho o ha planteado solo una visión de la historia de España. Y por eso no tiene... Perdóname, oye, que yo he escuchado atentísimamente a todos y ahora voy a intentar exponer. Una ley que habla de la concordia y de la reconciliación, y lo hemos visto en ese vídeo, no puede salir con 180 votos a favor y casi 40 en contra. Era muy fácil que no saliera así. 140 en contra, pero qué reconciliación, qué concordia, qué consenso es ese. Es decir, porque decir que hay 180 diputados... Calma, por favor. Yo entiendo que vosotros... Mira, el problema del fracaso de que alguien le pueda entender... Espera, María, cuando haya silencio, por favor, porque hay que escuchar las opiniones. María, adelante. El problema del fracaso de la ley de memoria histórica es que debéis salir del pensamiento único, que ese es el gran defecto muchas veces que tiene la izquierda. ¿Es pensamiento único? Es decir, es el pensamiento único, el creerse que no hay matices y la incapacidad para empatizar con aquellos que no piensan como vosotros. Que es importante cuando hablas de reconciliación y cuando hablas de consenso. La ley de memoria histórica era carne de derogación, porque sale adelante con la mitad del Parlamento, que es decir, tanto como la mitad del pueblo español, porque esos señores representan al pueblo español en contra. ¿Y por qué no votaron? Con un Partido Popular que hizo como su caballo de batalla en esas elecciones, que gana por mayoría absoluta precisamente de la derogación de la ley de memoria histórica. Entonces, esto es el problema de por qué la ley de memoria histórica no ha cumplido con los objetivos, aunque obviamente yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho en algunas cosas, con lo que ha dicho Pablo, hay cosas que son de sentido común y de pura humanidad. Pero cuando esto se presenta como una suerte de revanchismo, efectivamente la cosa no va bien. Eso es mal negocio. Antonio Maestre, por favor. Si puedo responder porque me han hablado. Espera, después de Antonio, es que todavía no ha hablado. Luego voy contigo, Jesús, después con Paco. Antonio. Bueno, hay datos que son incontestables. Por ejemplo,
que un sindicato noruego, que se llama el OJIP, ha dado 12.000 euros más que todo el gobierno de Mariano Rajoy durante su legislatura. Pero si tienes que estar agradecido a Mariano Rajoy, que no derogó, teniendo la mayoría para hacerlo, no derogó la ley de memoria histórica. Porque quedaba feo. Vamos a escuchar a Es mejor no darle un duro. Yo sé que todo lo que lo hubiera derogado porque son datos y los tuyos son opiniones. Entonces, lo único que voy a decir es que ha dado 12.000 euros más que el gobierno de Mariano Rajoy para que Ascensión Mendieta desentierre a su padre y lo pueda enterrar. 12.000 euros más un sindicato. ¿Mejor? Si le sobra el dinero, que no lo emplee. ¿Te parece mejor que el gobierno de Mariano Rajoy evite que Ascensión Mendieta entierre a su padre? Me parece muy bien que lo saque. ¿Te parece mejor? Sí, ¿te parece bien eso? Si los noruegos tienen dinero, que den dinero. Eso muestra tu humanidad. Acabas de decir hace un momento que te parecía muy bien. Que muy bien. Acabas de decir hace un momento que te parecía muy bien que los noruegos den dinero. puedan desenterrar a sus padres y te parece bien que Rajoy haya dado 0 euros. Pero además luego, después de decir eso, has dicho que tú estás a favor de que los familiares entierren a sus padres, a sus familiares, y estás en contra de la ley de memoria histórica. Pues deberías de habértela leído, Paco. Deberías de habértela leído. Me lo he leído, lo he explicado en clase y yo lo me entero. ¿Qué dice el artículo 12.1? ¿Qué dice el artículo? Dímela, ¿te lo has leído? No me acuerdo de los artículos de memoria. Te lo digo. El artículo 12.1 dice que el Estado, el Gobierno, celebrará los oportunos convenios de colaboración para subvencionar a las entidades sociales que participen en los trabajos de exhumación. Perfecto. Eso dice la ley. Tu gobierno, tu partido, que tanto te gusta... No, es tu gobierno y no es mi partido. Incumple la ley. Pues muy bien. Tanto que te gusta decir la ley, la incumple. Perfecto. El artículo 12.1 yo lo hubiera derogado, de la ley de memoria para histórica. que la gente como tú no la utilice. Otra cuestión es que acaba de decir que María Claver no sé si se ha dado cuenta de que al hablar se ha contradicho ella sola. Cuando dice que esto es una ley solo para unos, y ha dicho que la ley de memoria histórica habla de las víctimas de la guerra civil y de la dictadura. Si lo dice la ley, lo dice la ley. No has entendido nada de lo que he dicho. La ley va para todos, todas las víctimas. Si luego tengo ocasión te lo vuelvo a explicar. Lo primero que hizo Mariano Rajoy cuando llegó al gobierno con la ley de memoria histórica, que ni se atrevió a derogar, tanto que dices que hizo caballo de batalla sobre la derogación de la ley de memoria histórica, incumplió porque ni se atrevió, porque no tiene el valor ni el coraje para hacerlo. Lo primero que hizo fue quitar una placa que había en la Plaza Jacinto Benavente, que era Oficina de Atención a las víctimas del franquismo, de la dictadura y de la guerra civil. Eso es la única placa que se ha atrevido a quitar Mariano Rajoy. Una oficina que lo único que hacía era atender a las víctimas. No hablemos de placas a las víctimas. De verdad. No, eso es lo que te estoy diciendo. Vale. Mariano Rajoy lo que hizo es quitar una oficina de atención a las víctimas. Así que después no se os ocurra a la derecha llenaros la boca con que os importan las víctimas. Porque las víctimas no os importan nada, a no ser que sean víctimas de vuestro bando. Esa es la única que os importa. A las únicas. Perdóname. Escuchándote tú a mí no me vas a decir con qué me lleno yo la boca o con qué me lleno la boca. Ni tampoco valores humanamente a nadie, porque no tienes ninguna capacidad. No tienes ninguna. No tienes ninguna. Bueno, vamos a continuar. Voy a abrir el debate pidiendo calma. Tengo dos aludidos por citar. Jesús y Paco. Vamos a ver, primero, la insistencia en mirar la historia de hace 40 años con los ojos de hoy, ya he intentado alguna vez explicar que me parece que es un error. Y creo que hay gente que la sigue mirando igual. Es decir, cuando deducís vosotras, y por lo menos Paco y tú, a mí me gusta personalizar, porque Pablo no lo he visto en esa línea, ¿no? Pero cuando decidís que nosotros consideramos fascistas a personajes o personalidades como Carrillo, como Felipe González, bueno, es que es un disparate tal, que tengo que decir, no es verdad y me da esta vergüenza tener que decirlo, ¿no? Lo que pasa es que si seguís analizando esto como lo estáis haciendo desde siempre, estáis demostrando lo que antes decía, es decir, que la derecha en este país no termina de asumir lo que fue el franquismo. Y con la ley de memoria histórica pasa una cosa, que la ley de memoria histórica es mucho más débil. Que tú estás eliminando una parte de esa ley que a ti te parece maravillosa, que es la guerra civil. No, si no me parece maravillosa. Lo de la guerra civil lo omites. Pero que no inventes lo que yo no digo, María. Que es una ley por supuesto, déjame que hace la izquierda, que hace Zapatero, con fines puramente electorales, y en esa ley se habla del franquismo y de la guerra civil. ¿Puedo hablar? Sí, adelante, es el turno de Jesús. ¿Puedo hablar y me escuchas un minuto, María, por favor? Mira, el electoralismo está precisamente en que no se votara en ese momento y además se actuara con ese desprecio absoluto a ese intento de reconciliación desde el PP, que no lo votó por lo que no lo votó, por electoralismo también. Y dices, tenía que haberla derogado, como tampoco derogó ni el matrimonio homosexual ni el aborto, llevando
llevándolos al Constitucional, pero no los ha derogado cuando ha ganado, porque sabe que socialmente en este país la mayoría de la ciudadanía sabe que es una cuestión de dignidad y no es una cuestión de politiqueo. Pero estáis siempre intentando hacer revisionismo con la historia. Y no se trata de eso. Se trata de eso. Paco Maruenda, adelante. Yo de verdad que este es un debate apasionante, pero me da pereza. Pero escuchándolos a ellos me reafirmo, hay que derogarla. Es decir, con gente como ellos hay que derogarla y hacer una nueva norma que realmente sea reconciliación. Pues no lo que a vosotros os gusta. Porque para ellos, escuchando al final, es la otra España. Es lo de siempre. Es la España que nos llevó a la guerra civil, ¿no? Es decir, los que... Sí. Calmaos, hasta que no justifiques el franquismo. Calma, que habrá tiempo para responder. Pero sí, hay mucho ruido, la gente no se entera en casa. Tiene que acabar, Paco. Claro, si supierais un poquito de historia, que estaría muy bien. Sabríais lo que fue la Segunda República, lo que representó la Segunda República, lo que representó el 36 al 39 y lo que fue la dictadura brutal del 39 al 75. Porque a mí no me importa hablar de dictadura brutal, no me importa hablar de crímenes de franquismo, porque yo no tengo complejo, esa es la diferencia. Yo hablo de historia y podemos hablar del 36 al 39, la brutalidad terrible de los dos bandos. Terrible, ¿eh? Las checas, donde se torturaba a la gente y se les cortaba las pelotas y se les ponía en la boca sangrando, para que se murieran desangrados. Y se les, ¿Quién ha negado la existencia de las checas? Y se les fusilaba a la gente. ¿Quién ha negado aquí la existencia de las checas? Dejar de mover la historia. Deja de la gente que le gusta a mi que la amigo Segunda República provocó el franquismo, porque es una medida. Calma un momento. Espera un poco. Déjame acabar de hablar. Calma, sí, pero necesito que haya silencio para que continuéis. Es que es y luego me gustaría que diéramos un paso más y habláramos de cómo podría solucionarse este asunto y cómo podría conseguirse esa famosa reconciliación. Mira, solo desde la ignorancia se puede ignorar, y repito, ignorar lo que pasó entre 1917 con la Revolución Rusa, que tanto le gustará a mi amigo Maestre, y los anarquistas y comunistas, hasta lo que pasa en el 45, cuando en toda la sociedad europea se instala la locura colectiva, ¿no?, de regímenes totalitarios comunistas, fascistas. Sí, pero aquí duró hasta 1975, perdona. Eso no lo negarás, porque llegará un momento en que lo vas a negar. Porque gracias a Dios, oye, yo prefiero... Sobre el 34 te aconsejo este libro. 3 periodistas en la Revolución de Asturias. ¿Y el 34 qué fue? Lee un poquito las crónicas de entonces y las miras con los ojos de Josep Pla, de Chávez Nogales, etcétera, sin ninguna pasión partidista. De verdad, inténtalo alguna vez. A mí me parece excéntrico que tengáis pasión en esto que es historia. ¿Pasión? Sí, no, te digo, pasión. Nosotros tenemos pasión. No, sí, porque me gustaría saber el origen de todo el mundo, ¿no? Porque cuando hay tanto... Mira, el dictador murió en la cama. Como lo repites constantemente, aunque no le interesa a nadie, yo no tengo ningún ascendente franquista. Te voy a explicar una anécdota, por favor. Sois unos grandes progresistas y luchadores antifranquistas. Y Franco murió en la cama. ¿Sabes? Sí, en la cama. Erais todos antifranquistas. Por cierto, después de seguir firmando Carrero Blanco no, ¿eh? Sí. Carrero Blanco no. Después de firmar sentencias de muerte hasta un mes antes. Era un dictador. Pero como los comunistas que tanto gustaban a algunos en Rusia. Javier Sardá, le voy a pedir o en Bulgaria, o en Rumanía, o en Yugoslavia. Con este tema se buscan. No apagamos a nadie. Calma, Javier Sardá. ¿Qué cosas hoy? Es inaceptable estar en un lugar donde se conversa y que alguien nos diga lo que acabas de decirnos. Es inaceptable. La verdad te molesta, lo siento. No, es inaceptable, es inmoral. La verdad os hará pero libres. yo creo que en Alemania sucedieron algunas cosas un poco desagradables, ¿verdad? Cuando Hitler, pero es distinto. La Segunda Guerra Mundial, la muerte de 6 millones de judíos, o también lo vamos a negar. No hagas broma con eso. 6 millones de judíos exterminados. Sí. Y aquello no fue una guerra civil, Eran alemanes que mataban a judíos, Alemanes, Alemanes, Alemanes que mataban alemanes. Vamos a relajarnos. Los judíos eran alemanes, No lo eran. Las leyes de Nuremberg, les habían quitado la condición de alemanes. Cálmate un poco. Lo que digo, Javier Sardá, calma. Lo que digo, como comprenderás, yo no estoy haciendo ninguna broma. No hago broma. Digo que seguramente habéis estado algunos de vosotros en Mauthausen o en Múnich, habréis ido a Dachau, a los campos de concentración, que están exactamente igual en amplios sectores
a como estaban cuando el genocidio. Es la mala conciencia alemana. Y también, sí, mala conciencia. Claro, de los alemanes. O también habréis estado en Ámsterdam, en el Museo de Ana Frank. Claro, claro, alemanes también. Todo esto es, sin duda, un sinónimo para vosotros de mal gusto, porque es recordar el pasado. No. Es memoria distinto. pura y dura, memoria histórica. Hay una diferencia, quizá. Qué cruz. Y es que los alemanes perdieron la guerra. Y un determinado bando en España la ganó. Sí, pero y por lo visto, todavía tiene la paella cogida por el mango. Y quiere derogar la ley de memoria histórica. Me parece indecente. Vamos a continuar hablando, por cierto, esta semana se producía la muerte de la única hija que tenía el dictador, moría Carmen Franco a los 91 años. Vamos a hablar del patrimonio de la familia Franco, desconocido, pero que algunos expertos cifran entre 500 y 600 millones de euros. Dentro de ese patrimonio estaría también el polémico Pazo de Meirás. Paula. Sí, esa es la pregunta que nos hacemos tras la muerte de Carmen Franco. ¿A cuánto asciende la herencia de la hija única del dictador? Bueno, aunque es difícil calcular el valor del patrimonio familiar, estudiosos de la familia Franco, como el escritor Mariano Sánchez, hablan de una cifra cercana a los 500 o 600 millones de euros en inmuebles, acciones, sociedades anónimas y cuentas bancarias. Viva España. Carmen Franco fue administradora única de 2 compañías con un patrimonio que supera los 38 millones de euros. A pesar de estas cifras, la hija del generalísimo siempre negó que su familia acumulase tal fortuna. En una entrevista incluso se quejaba de que mantener ciertas propiedades le salía carísimo. Nada, no hay tal fortuna. Teníamos unas casas que cuesta muchísimo mantener porque hay que estar siempre reparando cosas. Y de todos sus bienes, el más famoso y también el más polémico es el Pazo de Meirás. Diferentes partidos políticos y organizaciones sociales han reclamado a la familia Franco la devolución del Pazo al Estado. Consideramos que es una familia ocupa porque consiguieron con intimidación, con recaudaciones obligatorias y con fondos públicos que fueron desviados irregularmente una propiedad que no les pertenece. Queda por ver qué harán ahora sus herederos y cómo se repartirán la fortuna familiar que cuenta, entre otros bienes, con el Palacio del Canto del Pico, valorado en 300 millones de las antiguas pesetas, el edificio de Hermanos Becker, donde ha vivido hasta el día de su fallecimiento, 7 fincas rústicas y lujosos chalés en Marbella, La Moraleja o Miami. Iñaki. Muchas gracias. Me voy con Antonio, luego me voy con Pablo. Sí. Y María. Bueno, lo primero, solo un apunte antes, muy rápido, es que se ponga de acuerdo, Paco, quién me gusta a mí, si los anarquistas o los comunistas, porque entre ellos no se va muy bien, sino que se lo recuerden al Leonín. Claro. Pues eso, la próxima vez que me quieras atribuir Pero estuvieron juntos en la guerra, te recuerdo. Bueno, simplemente te pongas de acuerdo. Eso es historia. Pero vamos a centrarnos en el patrimonio, por favor. Voy a hablar de los Franco y del patrimonio. No es opinable. Y cómo el patrimonio de los Franco está, entre otras cuestiones, fue adquirido, aparte de ser una herencia manchada de sangre, obviamente, por ser una familia de un sátrapa y mediante la represión, por la corrupción. Es decir, era una familia corrupta, que esto es algo que no les gusta oír a los franquistas, porque es una cuestión que tienen católica y moral, pero eran corruptos. Y voy simplemente a narrar cómo adquirieron uno de su patrimonio más importante, y es el Palacio de Cornide, en A Coruña. El Palacio de Cornide, en A Coruña, fue adquirido en el año 58 por el Instituto de Educación Nacional, por el Estado, en el año 58. Y a los 3 años hubo una permuta de terrenos con el Ayuntamiento de La Coruña y se lo quedó el Ayuntamiento de La Coruña. Después, un poquito de tiempo después, hicieron una subasta para quitarse de encima ese palacete de 879 metros cuadrados, no es cualquier cosita, que en origen fue la sede del Ayuntamiento de La Coruña, y llegó a una subasta secretísima, una subasta que nadie tenía conocimiento de ella, exceptuando 2 personas. Y una de ellas era Pedro Barrié de la Maza, que era un ilustre industrial coruñés, financiero de la guerra civil por el bando franquista y muy amigo de Franco, que fue uno de los, precisamente, de los que luego le regaló el Pazo de Meirás. Pues llegó a esa subasta y consiguió el palacete, el Palacio de Cornide, por 300.000 pesetas, 50.000 pesetas menos que lo que le habían tasado. Ese regalo que la administración dio a Pedro Barrié acabó sabiéndose por qué era después. Al día siguiente, Pedro Barrié de la Maza fue al notario y puso la propiedad a nombre de Carmen Franco. Se lo regaló a los Franco. Y además, el Ayuntamiento de La Coruña tuvo que correr con todos los gastos de reacondicionamiento y los gastos para ponérselo a su gusto a los Franco. Esto
en España hoy en día se llamaría malversación de caudales públicos. Y así operaban los francos. Con este caso, con el palacete de Cornide, pero puede ser con el Canto del Pico. O puede ser con todas sus viviendas en Hermanos Becker y en La Castellana, que fueron regaladas por Enrique Marsans, el de Viajes Marsans, porque estaban cerca de la embajada portuguesa para que, si eran depuestos, les diese tiempo a salir corriendo por patitas y meterse en la embajada de Portugal y pedir asilo al dictador Salazar. ¿Qué regalo tan práctico? Sí, era un regalo cerca de la gatera de salida. Pues, Antonio, Pablo. Sí, que se investigue. Yo dos ideas muy claras. No, evidentemente, si esos hechos son así... Para que se investigue, tiene que dejar a gente como Garzón y no acabar como han acabado. Si esos hechos son así, habrá que llevarlo a la justicia. Yo quiero dejar... Esto es historia, eso sí, no se va a investigar. Yo quiero dejar dos ideas muy claras encima de la mesa. Una, vista los términos de este debate, ellos, nosotros, la izquierda, la derecha, yo me reafirmo, bueno, pero yo he escuchado esos términos, no estoy mirando... Pero mira dónde los escuchas, escuchadme tan solo, no lo estoy personalizando en nadie, lo estoy diciendo tan solo en aras, de verdad, de intentar llegar a la búsqueda de, vamos a intentar buscar soluciones, el nosotros, el vosotros, la izquierda, la derecha, me reafirmo en lo que antes decía. Yo creo que las formaciones políticas, porque nosotros podemos discutir y hablar, pero creo que son los políticos los que tienen que tomar decisiones, son los que se tienen que sentar y negociar, e insisto, yo creo, y estoy de acuerdo con María en algo, cuando se votó la ley de memoria histórica, tal vez se debió de hablar y se debió de negociar más. Yo creo que se tienen que volver a sentar las formaciones políticas. ¿Para qué? Para que no haya víctimas de primera y de segunda. En eso creo que todos debemos de estar de acuerdo. No pueden existir víctimas de primera y de segunda. Y con respecto, muy brevemente, la segunda idea a lo de Carmen Calvo, y vaya por delante Carmen Franco. Mira que me he equivocado antes fuera de cámara. Carmen Franco, vamos a ver, más allá del pésame a la familia, es evidente que si han existido irregularidades en la fortuna de la familia Franco, habrá que investigarlo. Sea historia o no sea historia. Ya, pero yo creo que hay que exigir eso. Hay que exigir. No, perdón, para que se haga eso, para que se haga eso hay que hacer una reforma total. ¿Tú crees que se va a investigar ahora al franquismo? Pues que se pongan manos a la obra. Una parte del franquismo. Pero si los orígenes de la fortuna franca son presuntamente irregulares, no, presuntamente no. Pues yo lo voy a denunciar. Que es un dictador que ha conseguido su patrimonio por la dictadura. Todo por tráfico de influencia. Yo creo que para mí, que es mi responsabilidad como periodista, que si hay irregularidades en el origen de la fortuna Franco, decir aquí hoy que se investigue para que eso se subsane. Y punto. Pero ¿cómo se va a subsanar? Un latrocinio todo. Sardán, no es responsabilidad mía saber cómo subsanar aquello. Es pedir a quien corresponda que si se cometieron irregularidades... Como si no se pidiese. María Claver, adelante. Que se lo digan al padre de Rato. Vamos a ver, yo a Ramón Rato. Creía que con esto calma, es el turno de María Claver, se va a quedar los Reyes Católicos. Adelante, María. Está muy claro eso. Tú te has remontado los zares de Rusia. ¿Qué hablas, Maruena? Bueno, vamos a ver, yo creo que no hay nadie con dos dedos de frente que no sepa, por los muchísimos episodios, que efectivamente la familia Franco se benefició y mucho de la dictadura de Franco. Es obvio, ¿no? Cuando en el año 75 hay una... Bueno, es difícil siempre, ¿no?, valorar la herencia que deja, pero está en torno a los 1.000 millones de pesetas. Obviamente, durante esos 40 años de dictadura, Franco va recibiendo eso, que se hacían regalos, obviamente, que eran regalos muchas veces derivados de coacciones, otras de una cosa tipificada actualmente en el Código Penal, como es el tráfico de influencias, y tú lo has dicho, es decir, oye, se hacían regalos que no era ilegal. Obviamente buscando una contraprestación. No existía la figura contraprestación. Es decir, eso yo creo que no hay nadie en su sano juicio que lo niegue. La cuestión es que dice Montesinos, no, tendríamos, es que eso lo tienes que ganar en los tribunales, Pero, es decir, no lo tienes que ganar en los tribunales españoles, porque tú podrías... Con legislación. Ya, pero... Porque si, por ejemplo, las sentencias se anulan... Tú no puedes legislar para un caso concreto retroactivamente. Te voy a explicar una cosita de legislación mínima. ¿Sabes lo que pasó con los juicios de Auschwitz? Con los juicios de Auschwitz, por ejemplo, lo que se hizo con Fritz Bauer, que era el fiscal que investigaba todos los juicios de Auschwitz en Frankfurt am Main, lo que hicieron es declarar que absolutamente toda la legislación del periodo nazi no valía para nada. Claro. Es decir, porque era fruto de la... Entonces,
Si la ley tan no valía, fácil no como valía, tener la era muy mayoría, sencillo esto. cambiar esas Claro, leyes, pero que es no te lo depende- tumben los depende del tribunales Partido Popular españoles también. y que no te Depende del Partido te Popular. lo tumben los tribunales Depende del europeos. Partido Popular. Es tan sencillo como No, todo. aquello no se tumba. Aroca, adelante, No en es breve. tan fácil como tú lo planteas, ¿eh? Por favor. Bueno, solamente primero decir una cosa. En estos países europeos, los que habéis citado algunos, el negacionismo es un delito. O sea, ningún país que tenga decencia y que no sea un Estado ruin y deshonesto justificaría, como se está justificando aquí, el periodo franquista, incluso cambiándolo de nombre. Una dictadura, ¿no? Eso por una parte. ¿Cómo? Segundo, nos olvidamos muchas veces de algo muy importante. Hablamos de la represión física, pero no hablamos de la represión económica. El franquismo extorsionó, expolió, expropió, robó, se quedó con propiedades de gente, de empresarios, de trabajadores. Por favor, hablo muy poco. Es que vienes con los argumentos de casa ya preparados, entonces es que nadie ha dicho estas cosas. Respeto el turno de todo a mí me gustaría decir una cosa. El turno, incluso luego el moderador me lo deja. María, me tienes que escuchar por no venir con los argumentos ya preparados de que alguien ha justificado la dictadura franquista y no sé qué historias. No has oído lo que se ha dicho. No, perfectamente, estoy muy de acuerdo, pero es que esto que está contando yo no lo he escuchado. Esa represión económica del franquismo está en la raíz de muchos patrimonios que se han formado en este país. ¿Me quieres dejar que hable, por favor? María, calma, Te dejo Javier. que hables, pero no digas cosas que no son verdad. Adelante, por favor, Javier. respeto. Un poco de respeto. Que estoy callado, que no interrumpo a nadie. Venga, respeto, Javier, por favor. calma. Adelante, Javier. Por respeto, por favor. Que no interrumpo a nadie. Y pido la palabra y me callo. Adelante. Bueno, la familia Franco, que actualmente, evidentemente la familia no es culpable de los crímenes de su padre, pero sí es culpable de vivir sobre el patrimonio amasado a base de la represión económica del franquismo. Y digo una cosa, un país decente y un país que no sea ni ruin ni mezquino, no mantiene títulos nobiliarios con grandeza de España en favor de esta familia. Esta señora ha muerto. El rey Felipe tiene la oportunidad, y sería algo muy agradecido por los demócratas de este país, de revocar el ducado de Franco. Y termino con una cosa. Termino de una cosa. Los guardias civiles que fueron leales al orden constitucional y fueron víctimas del franquismo, están enterrados en fosas comunes, como por ejemplo en el cementerio de Rafael en Málaga. Los guardias civiles que fueron leales al golpe y que fueron contra el orden constitucional, algunos están enterrados en catedrales. Esa es la diferencia. ¿Puedo contestar una cosa solo? No, tengo tiempo. Una cosita solo. Yo le he hablado. Una frase. Hablas, mira, la dictadura franquista fue mala y no tienes que adornarlo más. Cuando dices que se producían expropiaciones, mira, la ley de expropiación forzosa, la actual, la nuestra, es del año 54, no del tardofranquismo, como tú estás, como algunos apuntan. No. Del año 54 y el reglamento del 57. Es decir, esto de que se estaban expropiando así cosas, no, eso pasaba en Aló Presidente. Que vosotros muchas veces 7 minutos para la madrugada. No. Tengo que continuar y voy a hacer. Eso se hacía en Aló Presidente. Gracias, María. Gracias.